Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día. Les agradecemos a todos por haber asistido al seminario de Sabina, en este caso al ciclo de seminarios institucionales del Daniel Nigla. Hoy el seminario lo va a dar Sabina D'Ambrosio. Sabina es licenciada en Biología con orientación en Zoología y doctora en Ciencias Naturales por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente Sabina es investigadora asistente en el grupo de Geomorfología y Cuaternario del IANIGLA, y dentro del mismo está dentro del área de paleolimnología. Su trabajo, o en su trabajo, se dedica al estudio de cuerpos de agua actuales y del pasado dentro del Cuaternario, usando diversos indicadores, como por ejemplo los ostrácodos, del cual es el tema que nos va a hablar hoy. En su trabajo, en su seminario, denominado Entre barro, agua y microfósiles, historias ocultas de nuestras lagunas. Hola, bienvenidos a todos. Era como por acá que me tenía que poner, ¿no? Sí. Bueno, la idea del seminario de hoy es contar un poco de lo que son los ecosistemas acuáticos. Nosotros dentro, y no, obvio, ¿a dónde le tengo que enfocar? A ver. ¿Ahí funcionaba? Sí, pasa siempre, olvídate. Chan, chan. Bueno, ¿Le hacemos a lo antiguo? no, que ni siquiera lo antiguo estaba Ah. pasando. Denos un ratito, por favor. Ahí está, volvemos. A ver, prueba ahora. Ahora sí. Exacto. Bien, entonces nos dedicamos a lo que es la paleolimnología. La paleolimnología hace referencia al estudio histórico, digamos, de la limnología, y lo que tenemos que saber que es la limnología. La limnología en sí es el estudio de todos los cuerpos acuáticos o los cuerpos de agua que están dentro de un continente, ¿sí? Estos cuerpos de agua pueden ser tanto de agua dulce como salada, y pueden tener corriente o ser estáticos. Dentro, no sé si en estado, pero bueno. Por ejemplo, acá tenemos el río Malargüe, el río Chacay, el río El Mocho, que son típicos ríos de la zona de Malargüe, que entran dentro de los estudios de la limnología, lagunas como Yancanelo, laguna como Esparzo en Jujuy, laguna La Negrita en Malargüe, las salinas del Bebedero en San Luis, y también entran en todos los estudios, todos los ambientes que sean más tipo manantiales, esos que cuando miramos como en imágenes satelitales lo vemos bien redonditos, bien circulares. Esos manantiales, que los que llamamos spring, también entran dentro de lo que es la limnología y pueden ser como son los menucos, Carilauquen y la Porteña, que están alrededor de la laguna Yancanelo, en Malargüe, o Carapacho, que este es el más conocido de todos, porque tiene aguas termales, y cuando van, y hay gente que bucea, saca estas fotos, que se puede ver todo eso blanco, en realidad son todas valvas de caracoles, de moluscos, que se van sedimentando a medida que van muriendo y van acumulándose. En realidad, eso es lo que nosotros estudiamos en la paleolimnología, lo que queda debajo de nuestras lagunas. Dentro de la paleolimnología, aunque se estudian muchos ambientes con corriente, tratamos de que los ambientes tengan poca corriente, porque son los lugares donde más se acumula, y en lugares más del estilo léntico, como un lago, una laguna. En estos ambientes vamos a tener toda la información que viene de distintos lugares, como ser todo lo que viene con los... No, tengo un problema con el... Ahí está, ahí. Con todos los que son los ambientes superficiales, todos los arroyos o ríos que están llegando a la laguna, traen muchísima información de toda el área de alrededor, tanto nutrientes como pesticidas, por ejemplo, todos los ingresos subterráneos que llegan a la laguna, todos los ingresos atmosféricos como cenizas volcánicas o polen que está llegando a una laguna, y también toda la información biogénica que tiene de todos los organismos que viven en esa laguna y que después mueren y quedan retenidos en ese ambiente. Entonces, eso es lo que estudia la limnología, la parte actual, y la paleolimnología lo que hace es estudiar más la historia, pero la historia reciente. Estamos hablando de cuaternario, no de hace muchísimo tiempo, sino lo más, y dentro del cuaternario,
cuando tenemos suerte llegamos hasta 40.000 años, no tenemos rangos tan históricos. Los objetivos de la paleolimnología en realidad son muchos, no es solamente analizar todos esos cambios que suceden en las lagunas, dados tanto en los ecosistemas acuáticos como en los organismos acuáticos que viven en esos ambientes, sino que tiene que ver con la biogeografía. La biogeografía hoy en día está dada más que nada por los organismos terrestres, entonces conocemos las regiones biogeográficas por organismos terrestres y no está teniendo en cuenta todo lo que son los ecosistemas acuáticos, que cuando fueron cambiando siguen conectados o interconectados entre ellos, por lo cual toda esa parte que está como empezando, también la tiene en cuenta la biogeografía, la paleolimnología. También hace reconstrucción de toda la parte más reciente, todo lo que tiene que ver con el hombre. Sí, todos los cambios que se producen en los ambientes acuáticos dados por la eutrofización, la acidificación y la salinización de estos cuerpos, y todo lo que tenga que ver con lo que es el cambio climático. También mitiga o intenta intervenir en todo lo que son las creaciones de todos los diques, todos lo que sean cuerpos artificiales, lénticos, que afectan de cierta manera, son necesarios, pero afectan también de cierta manera todo el ecosistema acuático. Entonces, una vez que empezamos a trabajar en un proyecto, lo primero que hacemos cuando vamos a estudiar una laguna, o decidimos, es agarrar, obviamente, lo más fácil de hoy, que es agarrar las imágenes satelitales. Determinar por imágenes satelitales la laguna, dónde está, cuál es la cuenca de esa laguna, qué ríos están llegando hoy en día, si está saliendo algún río, si hay paleocauces marcados, dónde están, cuáles serían los mejores lugares para muestrear la laguna, y lo planteamos todo hermoso, pero bueno, después vamos al campo, y en el campo generalmente no nos pasa que los lugares más lindos, donde se veía más linda para mostrar la laguna, es por donde no podemos llegar a la laguna. ¿Qué pasa? Cuando nosotros llegamos a la laguna, las lagunas se ven muy lindas, pero generalmente las que se ven más lindas y más blancas y cristalinas son las que pisas y te enterras hasta acá. Y todo lo que sale es una nueva podrida terrible porque es todo materia orgánica en general. Entonces son como las más complicadas de mostrar. Como hacemos toda la parte actual, lo que tenemos que tratar de hacer es llegar al agua para poder tomar los parámetros actuales de la laguna. Es muy importante saber qué características tiene esa agua, porque es el medio donde viven estos organismos, que son los organismos con los que yo trabajo, que son los ostrácodos, que ya se los voy a mostrar. Entonces lo primero que hacemos es toda una caracterización de temperatura, pH, todos los parámetros físico-químicos que se puedan tomar en el momento, dependiendo de los equipos que tengamos. Por lo menos oxígeno disuelto, que es el que no se puede tomar después nunca. Después tomamos muestras de agua en botellas y las traemos al laboratorio para analizar todo lo que sean elementos químicos, porque necesitamos saber qué tipo de agua es. Si es un agua que tiene sulfato, si es un agua bicarbonatada, si es clorurada. Es muy importante todo eso porque determina qué especie vive en ese ambiente. Y después hacemos toda la parte más biológica, que es todo el muestreo biológico, que en mi caso es en el piso, digamos, en esta zona, ¿sí? Que es el piso de la laguna, que es donde viven los bichitos con los que yo trabajo. Los ostrácodos son bentónicos, están asociados siempre al fondo, y pueden de vez en cuando nadar un poco, entonces también agarro una red y paso la red. Por si alguno estaba nadando mucho, también lo quiero tener por las dudas. Me llevo todas las muestras y ahí terminó lo que sería el muestreo actual. El muestreo actual yo lo trato de hacer estacionalmente. Si puedo en todas las estaciones del año, si puedo en más de un ciclo hidrológico, sería lo ideal, dependiendo la zona, la altura y la economía, cuando vamos. A veces con un muestreo ya está. Y lo que hacemos, pasamos a la parte paleo. Entonces tenemos que sacar nuestra información paleontológica. Que lo que hacemos es, para eso, muestreamos testigos. Ese testigo no es más que lo que sería como un chorizo de barro que sacamos de abajo de la laguna, o del costado de la laguna, que va a tener toda la información y que va a ser lo que voy a poder después datar con carbono 14 y saber la edad que tiene. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, acá les puse ejemplos de distintos muestreadores que utilicé yo a lo largo de la investigación. El Vibracor, que es uno de los para mí más lindos,
porque es un saca-testigo que tiene un motor de moto, entonces va, por percusión va entrando, no hace fuerza para entrar, que está bueno, sí hace mucha fuerza para sacarlo después el testigo, y este lo usamos en la costa de Llantanelo, y logramos sacar hasta 10 metros del testigo, que es un montonazo. Y tuvimos un récord de 44.000 años, es un montonazo. Eso no pasó de nuevo en mi vida. Después usamos los Livingston, que este es un caso de una laguna que está en el sur, donde se hacen plataformas para utilizar el Livingston, que es como por gravedad, tiene que haber agua, se utilizan sedimentos mucho menos consolidados, lo que desde la laguna, cuando tenés muchos metros, tenés que tener cuidado que siempre entre en el mismo agujero. O sea, es todo más complicado, no es el que más uso yo realmente. El Gravity Core es el que más me gusta de todos, sería el que me quiero comprar. Este es la interfase sedimento-agua, toma, entonces toman los ostracos que viven ahora. Toman alrededor de 20 o 10 centímetros del sedimento que está en contacto con el agua actual, entonces tenés un registro re copado y está buenísimo. Que ese tengo un videito para mostrarles. El tipo ruso, que es el que más usamos, que lo usamos en general en la zona de las costas de las lagunas, o si la laguna se secó, adentro de la laguna, ahí hay un testigo, no sé si se llega a ver, son 50 centímetros que tiene para sacar, y no es logrado sacar más de 1,5 metros, por ejemplo, con el ruso, porque muchas veces colapsa del agujero donde está sacando el material. Y la idea casera, que no es casera argentina en realidad, lo hicimos en Jujuy con unos alemanes que no teníamos acá testigos, entonces compramos tubos de PVC y hincamos el tubo de PVC y bueno, y así salió y está saliendo bastante bien el trabajo. Vamos a ver después. Y este es para que vean cómo funciona el Gravity Core de interferencia, agarra agua, sedimento, entonces lo tiramos en la laguna, se tira de un piolín y se abre, entonces lo ahorcamos y empieza a entrar el sedimento. Ahí se tira otro piolín, se cierra, hace vacío y se libera la pelotita. Y no cae la pelotita. Un poco lento. Y a medida que lo sacas, se pone la pelotita, entonces uno ahí se lleva el sedimento y el agua. Este está buenísimo porque aparte viene con un sistema para después cortar el sedimento que se engancha en un pie, es como el refallo, se engancha en ese pie, bajás el tubo de acrílico transparente, claramente tenés que describirlo, sacarle fotos antes de bajarlo porque ya lo perdés después el testigo en sí, y le pones esa tablita que vas moviendo esas maderitas de 1 centímetro y vas cortando a centímetros, porque no te lo puedes llevar porque tiene mucha agua, entonces tenés que embolsarlo ahí en el campo. Entonces, es como ideal para los que hacen más que nada también la parte actual o lo que sería, lo que se llamaba el antropoceno, lo último, entonces está muy bueno. Es muy lindo, sale muy caro. Este es el video de Tegamente, claramente. Algún día. Paso sí, creo que ya está. Bien, entonces, ¿qué hacemos con este testigo? Una vez que tenemos el testigo, lo que hacemos es, en el campo mismo, primero anotar sí o sí cuál es la parte superior y cuál es la parte de abajo, porque donde se nos da vuelta el testigo, nos quedamos sin testigo, porque no sabemos cuál es la parte de arriba y abajo. El tubo es cerrado, se ponen en tubos de PVC, ¿sí? Y se les ponen las tapas de los tubos de PVC. Y mantenerlo siempre horizontal, para evitar que se contamine o que se mueva el agua. Piensen que los testigos que sacamos siempre tienen agua y la idea es que se mantenga esa agua. Por eso van a ver, por ejemplo, en el laboratorio del auge, que hay un freezer donde están los testigos, porque se tienen que mantener y no se tiene que secar esa agua. Este que está acá es un testigo cortito de 50 centímetros, que es de tubo de PVC de la idea casera de Jujuy, que me lo traje y lo que hicimos fue probar en el microtomógrafo de acá cómo salía la tomografía. Y salió bien, está buena, claramente no puede entrar uno de 1 metro, pero los más cortitos pueden entrar. Todavía no tengo todas las fotos, es la única foto que tengo, pero me parece interesante mostrar que con el microtomógrafo de acá se pueden empezar a hacer las tomografías de los testigos también, que es algo más que suma a la investigación. Si lo ven, nos sirve para qué? Para ver cómo se fue compactando el sedimento cuando entró el tubo.
no es tan bueno, claramente, y no puedo usar esta parte lateral del testigo. Cuando lo abra voy a tener que usar el centro nada más, que es lo que no se me movió. Una vez que hicimos todo, le sacamos fotos de tomógrafo, rayos X, lo que sea, ahí abrimos el tubo. Si los tubos son cerrados, los cortamos con una moladora y los fotografiamos. Siempre hay que tratar de sacar fotos para que nos queden los registros de cómo eran las distintas estructuras que se veían en el testigo. Dependiendo que tengas en el laboratorio, si tenés un freezer donde dejar las muestras o no, podés sacar la muestra que te interesa nada más del testigo y dejarlo como tal, o directamente como rebanarlo todo y dejarlo todo en bolsitas, que es lo que hicimos en este caso. Lo fuimos rebanando centímetro a centímetro y íbamos poniendo las distintas muestras y guardando en archivos, porque es mucho más fácil guardar en archivos de Tupper, digamos, que digan del metro 1 al 10, de tal testigo está en este Tupper. Entonces después vas sacando las bolsitas y es como más fácil. Eso se hace más que nada cuando no tenés un freezer donde guardarlo, claramente. Donde tenés heladera y no te queda otra. Una vez que se toman todas las muestras y se rotulan, también en este momento generalmente sacamos las muestras para el carbono 14. Cuando vamos a datar un testigo, en realidad lo que se tiene en cuenta es, primero que nada, tratar de sacarlo lo más profundo posible, o sea, la base del testigo. Si saqué 10 metros, y bueno, tratar de sacarlo a los 9, 80, 90 si puedo, como para saber qué tan viejo es. Y después en el medio también tengo que tratar de sacar todos los que pueda. Va de que depender de la plata que tenga para datar. Está como $500 más o menos una datación, entonces mucho va a depender de eso. Pero la base por lo menos la tengo que datar, y también tendría que datar lo que es la superficie, porque muchas lagunas lo que tienen es lo que se llama efecto reservorio, que hace que las lagunas nos den una edad mucho más grande de la que es. Entonces, cuando nosotros datamos la superficie o algún caracol que está viviendo en la laguna y nos da que es moderna, ahí nos dice que no tiene efecto reservorio, o si nos da, ponele 300 años o 1000 años, se lo resto a lo que me dio el testigo. Entonces, no es que no sirva, sino que se puede solucionar, pero hay que hacerlo. Y es una datación más que hay que tener en cuenta. Bueno, y ahí sí pasamos a lo que es lo mismo. Una vez que tenemos ya la bolsita que dice ostrácodos o microfósiles, esa es mi bolsita y me la llevo. No tenía fotos del laboratorio de sedimentología, que es donde trabajo yo, en realidad, y lo que hago es, esa bolsita la peso, lo que saqué del testigo lo peso en húmedo para saber la concentración de agua que tenía el testigo, la pongo en la estufa a 40 grados, la peso de nuevo cuando se seca, y ya sé el contenido de agua de las distintas partes del testigo. Una vez que tengo ese peso, lo tamizo en un tamiz de 63 micras, ¿sí? Donde yo, en realidad, no son tamices fijos, sino que compro las redes y las voy cambiando para no contaminar con los distintos testigos. Así sé que estoy usando algo, que no estoy trayendo ostrácodos de otro lado, me aseguro de eso. Abajo del agua, con la canilla, con poquita agua, para que no se rompa nada, porque los ostrácodos lo que tienen es que son muy fáciles de romper, son muy sensibles. Una vez que lo que me queda arriba del tamiz, en este caso no se estaba disolviendo mucho, porque acá tuve un problema que es, yo trabajo en gramos en realidad, pero muchas personas trabajan en volumen. Estas muestras me las había pasado una persona que trabaja en volumen y había pelmazado la muestra cuando sacó el volumen de la jeringa y me había quedado así como recompacta. Entonces estaba re difícil de disolver con agua, porque solamente agua. Entonces tengo que dejarlo como 2 o 3 días en agua, en remojo, para que entre la agüita y se empiece a desarmar un poco. Una vez que me quedó nada más lo que está arriba del tamiz, lo seco, lo pongo a secar en la estufa nuevamente y lo peso nuevamente para saber los gramos que tengo reales. Y ahí me voy a la lupa y empiezo lo que es el picking. El picking es agarrar, poner en una bandejita lo que me quedó arriba del tamiz, que se ve así, y de ahí empiezo con un pincel muy chiquito a buscar valva a valva. Ahí se ve una valva, ahí se ve otra valva, ahí hay otra valva. Y eso se va haciendo con el pincelito. Y se va poniendo en unos portamicrofósiles, que se llaman otras bandejitas, donde los voy acomodando por... Primero lo acomodás por parecido, en realidad. Después ya sabés que es valva derecha, valva izquierda, macho, hembra, qué especie, juvenil. Vas poniendo los distintos estadios juveniles. ¿Por qué? Porque eso es muy importante
para saber si estaba toda la familia, digamos, o no. Quiere decir si era estable o no, si está de algún lado. Sí, suena medio tétrico, ya sé. Pero bueno, si están todos los estadios juveniles, el adulto, el macho, la hembra, está todo perfecto. ¿Sí? Porque esa es la otra, son especies que generalmente los machos no aparecen. Entonces, es información también que tenemos. Y después, lo que hacemos, una vez que tenemos todo como medio acomodado, vamos al MEP a sacar fotos, porque necesitamos publicarlo, y la única forma de que la foto salga linda es con el microscopio electrónico, que son estas fotos que ven acá abajo, por ejemplo. ¿Sí? Esas son 4 especies distintas de ostrácodos. ¿Sí? Estos dos son del mismo género, pero son 2 especies distintas. Esto es un macho y esto es una hembra. Y eso lo aprendes con el tiempo y haciéndote el ojo, porque al principio eran todos iguales, claramente. No voy a decir que no. Los ostrácodos, acá tenía un videito que no está funcionando, así que se lo voy a mostrar después. En realidad lo que tienen son 2 valvitas, ¿sí? Son como los caracoles bivalvos, digamos, como las shell. Tienen 2 valvitas y se enganchan por los dientes. ¿Vieron cuando encuentran las valvas en la playa que a veces las quieren enganchar y las pueden enganchar? Bueno, esto es lo mismo, nada más que no lo vemos, pero tiene unos dientitos, todo. Esos dientes son re importantes taxonómicamente, lo que me da el nombre muchas veces de la especie. Hay que verlo también. Y lo que hace es abrir y cerrar y va como nadando así y se queda en el sedimento. Por propulsión. ¿Eh? Por propulsión, digamos. Como tiene los músculos que enganchan las valvitas y se va moviendo, por eso en realidad no son tan nadadores, sino están más en el fondo, son más vagos. Y bueno, lo que miramos es esa marca que tiene en general ahí, es el músculo, entonces la parte que está más cercana al músculo es la parte anterior, la parte posterior, entonces vamos viendo si es anterior y ese posterior es valva izquierda o es valva derecha y nos vamos como buscándole la vuelta. Los ostrácodos lo que tienen es que son geniales en realidad, son uno de los mejores indicadores, excepto los de acá, el polen, no me voy a meter con nosotros, porque tengo varios, varias cosas acá, pero son unos indicadores geniales porque en realidad son muy específicos al tipo de ambiente donde se encuentran. Por eso es muy importante tomar lo que es el oxígeno, la temperatura, el pH del agua, la salinidad, porque viven en rangos muy específicos. Lamentablemente, nos falta estudiar muchísimo en Argentina de ostrácodos. Los primeros ostrácodos que se están estudiando en Mendoza son los que estoy estudiando yo, entonces empezamos como de cero, no quedó otra, y siempre comparándolo con los de afuera, porque es la información que tenemos, pero Europa y Estados Unidos, y no es lo mismo. Entonces es como bastante difícil, pero vamos de a poco descubriendo cuáles son sus rangos, y por eso es como que estudio muchas lagunas actuales, en realidad, hago mucho muestreo de lagunas actuales todo el tiempo para poder encontrar los rangos donde se encuentran estos bichos. Así, después, chon, chon, y se me trabó de nuevo. Ay, no. Después, una vez que yo ya los tengo determinados y ya los encontré en varias lagunas y tengo esos rangos definidos, puedo saber, por ejemplo, que es el Diosipris ramirezi, que se encuentra en todas las Argentinas, se encontró en la provincia de Buenos Aires, en Patagonia, por todos lados, en realidad está, pero siempre está asociado a arroyos, a corrientes de agua. Entonces, cuando encontramos una población importante de Diosipris ramirezi, sabemos que seguramente había corriente de agua. Cuando encontramos estas 2 especies, Darwinella stevensoni o Pentensionella incae, son 2 especies que nada más les gusta el agua dulce, no está a más de 3 gramos por litro de sal, por lo que sé que el agua es dulce en ese momento. Y cuando encuentro esta, que es una nueva especie, que es la especie de Yancanelo, en realidad, que venimos tratando de publicarla, en realidad, es una especie resalina que está en concentraciones hasta 37 gramos por litro de sal, o sea, aguanta mucho la salinidad, pero siempre la encontramos en ambientes clorurados sódicos, nunca en bicarbonatados. Y hay una especie que es muy parecida, que es a veces igual en realidad, excepto por algunas cositas, la charnela, los dientitos son distintos, y está en ambientes bicarbonatados. Entonces, estas especies nos pueden estar indicando lo que es la palhidrología, la hidroquímica del agua, sin hacerle química a las valvas. Lo cual a nosotros nos sirve un montón porque nosotros hoy en día no podemos hacer química de valvas porque no tenemos los equipos acá. Entonces, y sale mucha plata.
que eso no se los conté porque estaba con el video y se me olvidé. Los ostrácodos lo que tienen, que están dentro del grupo de los artrópodos, que cuando crecen mudan ¿vieron los artrópodos que mudan el exoesqueleto? Bueno, las valvitas serían el exoesqueleto en este caso. Entonces, ellos tienen 8 mudas desde que nacen hasta que se hagan adultos, y cuando la mudan, la nueva valva la forman en equilibrio con el agua que tienen. Entonces, todos los componentes químicos que hay en el agua los quedan en la valva. Entonces, cuando tenés los equipos para analizar la geoquímica de las valvas, podés saber la paleosalinidad, la paleotemperatura, todo de un lugar. Por eso son, en realidad, unos indicadores re importantes. Y acá les ponía esto que es la zona de transición sudamericana, que hay, bueno, acá está Chile también, pero para que vean, y esta especie solamente se encuentra en la zona de transición sudamericana, donde tenemos las lagunas sulfatadas fluoruradas, y la otra especie que es re parecida se encuentra, por ejemplo, en todo lo que es provincia de Buenos Aires, que es bicarbonatada el agua. Entonces, si uno las puede reconocer y en un testigo puede saber si estuvo cambiando la composición química del agua, ¿sí? Bueno, hasta ahí, que eran los ostrácodos, y ahora un resumen. ¿Para qué lo utilizamos todo esto después? Este es un ejemplo corto de la laguna Viborón. La laguna, este testigo lo sacamos como en el 2018 con la EUGE, y es el de la tesis de alguien que no vino, así que no lo voy a nombrar. Ahora no lo quiero. Que me prestó la mapa de ubicación al Leo, así que no les puedo contar mucho porque les ponía la tesis al Leo. Pero bueno, el Leo trabaja con polen y con más geólogos, también con la parte de sedimentos, y yo hice la parte de microfósiles de este testigo. Como mostré la laguna actual, yo sé que la laguna hoy, por ejemplo, es una laguna hiposalina que tiene 4 gramos por litro, o sea, no es agua dulce, ya pasó el límite de agua dulce. Y cuando analicé los ostrácodos, esta rayita que está ahí arriba es la rayita de la actual, la laguna actual. Encontré especies afines a ambientes salados en la laguna. Cosa que después, a lo largo del testigo, no se encontraban esas especies y se encontraba otra. Por ejemplo, en este momento se encontraba mucha cantidad de una especie que es la que le gustaba el ambiente con corriente, por lo cual había agua y corriente en este momento. Podemos decir que en este momento la laguna presentaba una corriente y mucha cantidad de agua. Obviamente lo vamos interpretando con todas las otras especies que van apareciendo. Es la asociación, el conjunto de especies lo que me determina cómo es el ambiente. Entonces, este testigo, que era de 80 centímetros, que lo sacamos con un ruso de la costa de la laguna, tiene alrededor de 2200 años, y nos muestra cómo pasó de un ambiente mucho más del tipo de ciénaga a un ambiente, una laguna mucho más profunda, a un momento con mucha corriente, y en un momento se empezó a secar, porque cuando sacamos la laguna no había agua en ese lugar. Entonces empezó a retraer el mar. En el 2020 algo fue que se apareció seca, ya no más. 2022 se secó la laguna, que esta foto les muestra a los chicos muestreando la laguna en el centro que estaba seca desde ese momento. Otra cosa que, por ejemplo, en el testigo encontramos es un molusco exótico, que es Tisacuta. Entonces, este está apareciendo más o menos en el 1929, nos determina que ya había actividad humana sobre la laguna, porque trajo este caracol exótico. Entonces, toda esa información que uno puede ir juntando nos va determinando los distintos manejos de la laguna. Para la parte climática falta bastante, porque ahí es donde me tengo que asociar con el polen, porque esto, a mí toda la parte de ostrácodos, sin hacer geoquímica, me da una idea de qué pasa en la laguna. Si en la laguna hubo agua, no hubo agua, cuánta agua. Pero toda la parte de cómo era el ambiente que estaba alrededor, yo no lo tengo, si no tengo a alguien que haga polen, por ejemplo. Por eso, en realidad, cuando uno trabaja en un testigo, tiene que trabajar con otros proxies y lograr eso. Cuanto más proxies se hagan, más fehaciente va a ser la reconstrucción de la laguna, ¿sí? Otro ejemplo, bueno, perdón, no, me fui para cualquier lado, perdón. Y por último, lo que sí podemos determinar con los ostrácodos es que la laguna fue de agua dulce, y ahora está mucho más salada porque empezaron a aparecer las especies saladas. Entonces, acá tenemos un ejemplo típico de salinización de medios acuáticos, que es lo que está sucediendo en el Viborón, por ejemplo, hasta que se secó.
Otro ejemplo es el del río Desaguadero. En el río Desaguadero crearon unos azudes, el río Desaguadero al límite con... Los azudes son, yo también aprendí acá, son diques. Es trabar el río, o sea, te hacen como un paredón en el río y lo que quisieron crear eran cuerpos lénticos tipo lagunita en el medio del río para que tengan agua. La idea era como que eso se iba a rebalsar, iba a llenar todas las lagunas que estaban laterales, que son paleolagunas que no tienen agua seca. Y no pasó, claramente, no se inundó ninguna cosa, y lo que se creó fue esto, que se ve verde ahí, que son costras de sales así, porque llega muy poca agua, el agua llega, se queda ahí, se evapora, se salinifica, llega agua, se evapora, es lo que sucede con un florero. ¿Vieron cuando se le seca el agua en el florero? Que aparece el sarro, el sarro, el sarro. Bueno, es lo mismo que pasa acá. Sal, 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 y lo único que estamos logrando es salinificar un montón una cuenca. Es una zona con muchas sales, igual. Desaguadero, estamos cerca de... Es otro sistema que es Salina de Bebedero, pero estamos, para que lo ubiquen, tiene muchísimas sales, pero llegamos al límite de cuando hicimos los estudios actuales, los azudes nos dieron 400 gramos de sal por litro. Es una bestialidad. Entonces, tiene un fin recreacional, se supone, por eso se mantienen. Sacamos en realidad sacamos como 4 testigos bastante complejos, porque el cimiento en las paleolagunas estaba que no entraba el ruso, así que fue bastante difícil. Pero logramos sacar en una zona que hay como un meandro por acá, aguas arriba de los azudes, sacamos un testigo que tiene más o menos 4.000 años. Ese está en estudio en este momento, pero les traje para que comparen, por ejemplo, lo que era el río aguas arriba, donde se ve esta concentración de especies, tiene corriente, no va a haber mucha especie de artrópodos, lógico. Después, en un meandro, cuando los ríos hacen los meandros, en esas zonas donde gira, ahí baja mucho la corriente, entonces se hace estacional el agua y ahí hay bastantes ostrácodos. Y después en los azudes, donde no van, que son lagunas en realidad, tendría que haber un montón, pero están tan salados que no hay nada, y aguas abajo ya perdí toda esa diversidad, porque no llega, sí, no hay casi agua. Claramente, igual lo que encontramos en los testigos es distinto a lo que hay actual, falta muchísimo todavía por hacer, pero bueno, esto sería, digamos, la parte de mitigar capaz algo que no está tan bueno, porque por el hecho, muchas veces por el hecho de que haya agua en las lagunas, o volvamos a tener las lagunas con agua en esta zona desértica, trabamos y ponemos cosas, ay, porque va a haber agua, pero el agua esa se evapora rápido, porque sabemos que estamos en una zona árida, semiárida, donde la evaporación es mucho más que la precipitación. Entonces, no podemos mantener un cuerpo de agua porque queramos, digamos. Hay que manejar mejor la parte hídrica. Este es un caso que es la Laguna Arcones, donde también muestramos con Livingstone. Ahí estábamos. Ahí está el lago de Porra, también. En la Laguna Arcones, este testigo todavía no empezamos, lo tenemos un temita con un fechado, así que tenemos que fecharlo de nuevo. Algo que aprendí con el tiempo es no empezar a mirar muestras hasta que tenga las dataciones. Porque me ha pasado que miraba muestras y después nunca hago plata para dataciones y no puedes hacer nada. Entonces, no, ahora yo pido dataciones. La única forma de ver es que se esté datado. Pero bueno, es una de las... Sí se sabe, por ejemplo, cuánta salinidad tiene agua dulce, una laguna de 7 metros de profundidad, tiene 0,5 gramos por litro de sal, tiene agua dulce, divina, va a haber, tenemos las especies que se encuentran actuales, tiene dominio de calcio y magnesio, toda la parte actual ya se hizo, entonces el día de mañana, cuando podamos tener una datación fehaciente y se empiece a abrir el testigo, vamos a ver qué pasó en esa laguna. Y esto nada, es un mapa de todas las cuencas de Mendoza. Hay muchas cuencas, no están del todo bien manejadas a mi gusto. Sé que se necesita el agua para muchas cosas, pero capaz, hoy hablaba con uno de los chicos que me decía, el Yacanero está seco. Es uno de los casos donde, por ejemplo, cortaron los afluentes que estaban llegando al Yacanero y sí, se secó, no le queda otra, si no le llega agua, no va a sobrevivir. Entonces, esas cosas hay que tener en cuenta siendo una reserva, no, de Yacanero, sepamos la reserva provincial, pero en este momento no tiene agua, por ejemplo, como sucede en muchas zonas.
tener en cuenta que todo lo que sean ecosistemas acuáticos en esta zona de aridez extrema, son muy importantes y hay que cuidarlos porque todo lo que es salinización, una vez que el agua se saliniza, es muy complicado sacarle las sales. Entonces, es algo que hay que tener muy en cuenta y aparte son archivos muy importantes que nos van a determinar todo lo que es clima y ambiente. ¿Qué es esto? Saqué como 100 dólares. ¿Queremos ver el video? ¡Ay, el video! Dale, ¿no? No he olvidado. Bueno, el video lo saqué en internet. No creo que eso pero es para que vean un atraco vivo. Tenía esto y estaba este. Esos son los atracos. Lo único que nos queda son las valvitas a nosotros, las partes blandas que se llaman no nos quedan, son los actuales. Con las partes blandas también se terminan especies. Yo no lo hago eso porque como yo lo uso para palio, no, esa técnica no la aprendí. Tengo amigas que lo hacen, así que las llamo cualquier cosa. Y esas dos balitas, bueno, estas son las balitas que quedan, las balitas pueden quedar articuladas o desarticuladas. Esa es otra característica. Si yo en un testigo encuentro las balitas articuladas, sé que fue una sedimentación hermosa, o sea, cayó el sedimento despacito sobre el astrácodo que se había muerto o había mudado su valva, y es todo perfecto. Si yo encuentro todas las valvas desarticuladas, sé que vino algo a mi laguna que me movió todo, por ejemplo. Siempre se encuentran bien articuladas, por ejemplo, si caen cenizas volcánicas. En el medio de una línea de cenizas volcánicas es increíble las cosas que se encuentran. Es tétrico, porque cayó la ceniza y me tapó todo, pero bueno. Quedó buena igual la... ¿Cuánto miden? ¿Saben? Perdón. Y tenés, nada, 2 milímetros, dependiendo... Ah, está en el PowerPoint. ¿Querés que lo ponga? Sí, los más grandes, a simple vista, ponerles como una uña. Y los más grandes que he visto, que es uno gigante, digamos, pero es muy raro. No hay factibilidad de que los veas. Además, en el campo, la idea es llevarte una lupa o algo como para ver si tenés, por lo menos en el sedimento. En Jujuy sí me pasó que había unos bastante grandes que se veían a simple vista. Por eso hicimos lo de los tubos caseros de PVC, porque cuando vine a hacer atraco dije, no, yo me tengo que llevar algo de acá y me metimos el tubo de PVC y bueno, vinieron. Todavía no lo abrimos, porque con los chicos que estaba, trabajan ellos, hacen datación más que nada con luminiscencia, y claro, no les da edad, no le da, me dice, no sé qué pasa, me dice, miraste las muestras, le digo, yo abrí una y es todo ostrácodo, no hay sedimento, le digo, son todas valvas de ostrácodo. Me dice, claro, no tengo nada con qué datar, me dice. Entonces ahora lo que vamos a hacer, por ejemplo, es probar la datación con ostrácodos. Hay una empresa que de Estados Unidos que está haciendo dataciones con valvas de ostrácodos. Vamos a probar, porque nunca, yo en realidad más que nada hice en valvas de caracoles o en materia orgánica. Nunca usé, me da como cosita poner mis ostrácodos para eso, pero vamos a probar. Ya que hay tanto, dije, bueno, que con esa edad. Así que ese lo vamos a ver si lo datamos con eso, con las valvas de ostrácodos. Pero acá se puede ver el tamaño. Había una... en Argentina en este momento, no, yo le estoy dando mal. No, la otra que hay especies no marinas, como se llama, porque están los ostrácodos que están marinos, digamos, y los no marinos serían los del continente. Hay determinadas 66 especies en toda la Argentina, pero en realidad somos como 3 o 4 grupos nada más que somos, o sea, yo acá, en La Plata, Patagonia y la UBA, y eso es lo que está estudiando, digamos, actuales y cuaternarios, nada más. Y también estamos como medios Patagonia, UBA, Buenos Aires, yo esta parte, no hay mucho estudiado. ¿Puedes probar de pasarle? No, era ¿Era esta? esta. Por ejemplo, acá, estas son todas mis muestras, y esta también es mía porque fue de Jujuy. Entonces tengo ahí una de otro testigo de Jujuy. Y después Patagonia, también en ciertas lagunas donde han trabajado más que nada, donde han sacado testigos muy importantes. Y Buenos Aires, todo lo que es la Chascomús y todas las lagunas de
de ahí cerca, digamos, de la zona. ¿Y cómo se dispersan los bichitos? Perdón, yo todo pregunto de ecológica. No, es que, por ejemplo, en Yancanero también he encontrado muchos foraminíferos. Entonces, la pregunta siempre pasa con los foraminíferos, ¿cómo llegaron? Foraminíferos son marinos. Y en realidad tiene que ver mucho con las aves. Ahí es donde juega el papel importante con las aves que ponen la patita en el barro, se te llevan los barros con los bichos, los huevitos, y empieza toda la dispersión. Los ostracos lo que tienen es que tienen ciclos de vida muy cortos, pero tienen huevos de resistencia, son muy aguantadores, y aparte las hembras tienen la capacidad de dar descendencia sin machos. Entonces, sobreviven muy bien. Perdón, pero, ¿qué pasa? Cuando encontramos al macho sabemos que estuvo todo perfecto, porque los machos solamente aparecen cuando el agua está calma, digamos. Las condiciones están bien, todo es macho, hembra y niño. Cuando encontrás hembras y niños, digamos, sabés que fue más caótico, fue más salado, hubo un momento de evaporación. Se nos vuelan los machos ahí. Pero bueno, lo bueno es que pueden seguir formando progenie las hembras solitas. Yo tengo una pregunta cuando sacan un testigo, Sí. ¿cuánto tiempo pueden, por ejemplo, tener ese testigo ahí almacenado hasta que lo estudien? No sé, 10 años, 15 años, Sí, o depende de cómo lo guarden. Claro, está bien. El punto es sacarlo bien. La parte más copada del trabajo, para mí, una de las partes más lindas, es el campo. El campo es lo más lindo, está arriba de una balsa, en medio de una laguna, está re bueno. Pasan 20.000 cosas porque te agarra una tormenta en el medio de la balsa, tenés 8 metros de profundidad, ahí sí no está tan bueno. Pero si vos lo sacaste bien, o sea, tuviste todo el cuidado de haber puesto bien, sacar bien el testigo, hacer bien vertical, porque donde vos lo moviste y te quedó medio en ángulo, o sea, estás sacando mal el testigo, o sea, bien vertical, tener los cuidados, lo sacaste, le pusiste cuál es la parte de arriba, cuál es la parte de abajo, lo cerraste todo bien, le pusiste un montón de film para que no pierda agua, lo dejaste horizontal en el campo, a la sombra, te lo llevaste al laboratorio, lo metiste en el freezer que está a 4 grados más o menos, ahí puede estar un montón de tiempo. Hay otras universidades que lo que tienen en vez de freezer son aulas, que es el aula fría, digamos. Entonces, vos entrás y claro, hay testigos por todos lados, es genial. Los van dejando ahí los investigan. Por ejemplo, nosotros en Yancanero sacamos en 3 lugares testigos y sacamos 3 réplicas por lugar. O sea, teníamos 9 de 10 metros y 6 metros, o sea, lo mínimo eran 6 metros, o sea, nos llevamos un montón de tubos de PVC, esos tubos de PVC tienen que viajar a Australia, porque está trabajando con gente en Australia, y se los llevó, no viajó tan horizontal si quieren, pero bueno, ¿vieron la bolsa para hacer boxeo? Nos compramos una de esas bolsas y lo llenamos ahí de los tubos de PVC, y obviamente el aeropuerto decía, hay que abrirlo. No, le decía, hay que abrirlo, no sabemos qué hay acá, nos da todo oscuro el escaneo. No, y encima así me sacó el de 9 metros. Yo le digo, no, le decía, menos sacate 1 metro, de 9 metros me mato. Y explicándole todo, bueno, no sé cómo logramos se fuera, no lo abrieron. Así que, y llegó a Australia. Sabemos que en el viaje no fue lo ideal, porque seguramente lo movieron todo, otros los mandamos con un cajón en barco, por ejemplo, esos fueron como más quietos, supuestamente, pero tardaban como 3 meses, no sabemos qué pasó en el medio. Entonces, siempre depende de donde tengas el campo y el laboratorio, siempre es mejor ir y hacerlo acá. Yo en ese momento no estaba en Mendoza, estaba en La Plata, y mi directora era de Australia, entonces tenían que viajar, y bueno, allá tenían todo, así que tenía que viajar yo a hacerlo allá. Pero sí, la puedes tener guardado mucho tiempo. Ellos que tienen ese aula fría, por ejemplo, están llenos de tupper, porque ellos sí los cortan los testigos, no guardan el testigo. Una vez que lo abren, ellos lo cortan todo. Y tienen todas las bolsitas ahí con toda la información y todo lleno de tupper. Y la cantidad de testigos que debe haber de información ahí. Pero bueno, de Mendoza eran los únicos ellos que trabajaban. Pero sí, pues tener. Mientras que lo guardes bien, tardás mucho tiempo en hacer un testigo, ese es el problema. El Vigorón lo sacamos en el 2018 y recién ahora estoy terminando, o sea, terminé de verlo ahora. Ahí hago como 5 testigos a la vez, porque también dependiendo quién me dice, hay plata para tal cosa, entonces yo empiezo a mirar. Es como que Ostracos
en esta zona soy la única que está haciendo. Ahora estoy empezando a que mi becaria definista empiece con los ostracodos también, pero ella va a trabajar, por ejemplo, con los más actuales. Entonces, todavía como grupo no tenemos más que 2 actuales, y, así que falta mucho. Ay, pregunta. Cuando van a las lagunas, ¿toman datos de geológico de los ríos? Sí, en realidad yo tomo todo el ser posible. Ríos, todo, si hay algún spring que le esté dando el agua subterránea también. Si llego a ver que hay alguna cajita que tiene de donde sacar agua para tomar, también le damos. Sí, todo lo que se pueda se toma, toda la información para saber qué está ingresando a ese sistema todo el tiempo, sí. Y para ver si por ahí no se piensa, o sea, en algún momento había más influencia de un río que de otro, cosas así. Sí, en realidad también hacemos, tomamos muestras para isótopos. De ser factible conseguir que se puedan analizar isótopos, se analizan isótopos para ver el origen de la procedencia del agua. Sí, también. Pero bueno, eso es como un costo extra, porque hasta elementos mayoritarios podemos hacerlos acá en fitoquímica a veces, entonces como que es más barato, digamos, que mandarlo afuera. Pero ya lo otro es todo más afuera. Pero bueno, vamos viendo. Extrañi. Vos tomás la parte de agua, sería la parte actual, o sea, Sí. los individuos actuales. ¿Hay diferencia en la riqueza de los actuales? ¿Cómo saben si te aparece otro que no lo tenés de referencia? El anillito, y no sabes si es de agua dulce, salada. ¿Hay alguna característica que te indique que puede ser de salado o de dulce o lo que fuera? No, en realidad, si no sabemos, pasa que muchas especies son cuaternarias y no se las ha encontrado vivas todavía en ningún lado, pero miramos el sedimento también. Me hice una experta en sedimento. Entonces yo voy mirando también si hay vaporitas o no hay vaporitas, qué tipo, si es yeso, si es cloruro de sodio. O sea, vamos jugando con eso para ver qué tipo de ambiente es donde está mi ostrácodo. Por ejemplo, el que les decía que es re típico de Corrientes, siempre lo encontramos con los clastos bien redonditos de arroyo. O sea, está él y todo el arroyito al lado, o sea, es típico. En cambio los otros, este que es re salado, es típico que lo encontrás todo con yeso, saturado de yeso, y todas las rosetas de yeso. Entonces, esas cosas te van ayudando. La idea, por eso es siempre seguir mostrando toda la parte actual, como para poder aprender mucho más de mucho. Por eso siempre que alguno se va a algún lado, digo, bueno, si ves una lagunita, dentro de un poquito de tierra y una vuelta, estamos todos bien. Pero bueno, muchas de las muestras también fueron así, de mucha gente que va por distintos lados, o muchas de las muestras también me las paso ahora Erika de Liavisa, que trabaja que ella trabaja más con insectos, pero también muestrea, entonces me pasa muestras y vamos aprendiendo más de la zona. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Para mí es súper interesante todo, aprender. Tengo 2 preguntas desde el desconocimiento, realmente. La primera es cuando dijiste en Giancarello 44.000 años, en Tiburón 2.200 y el Dios Desaguadero 4.000. Ahí te estabas refiriendo al piso de la laguna. No, al testigo que saqué yo, O sea, claro. El de Viborón eran 80 centímetros, fueron 2.200 años. En Giancarello fueron 10 metros y dio 44.000 años el más largo, digamos, o los sea 10 que metros. en principio esos cuerpos de agua están desde antes. Sí, no, eso es hasta donde nosotros llegamos de información. Aparte también lo que sucede mucho es que la tasa de sedimentación es muy diferente en todos los ambientes. En Yaca, por ejemplo, como es muy baja, lo que hace es se seca bastante. En imágenes satelitales ustedes iguales se puede ver cómo en los últimos 20 años cómo fue aumentando y disminuyendo el tamaño. Y cuando se retrae y empieza a achicar, por ahí también hay como una, yo le digo una corretera de viento, porque te baja como un sonda y se te vuela todo. Entonces, en Yacanelo a los 2 centímetros ya tenemos 1000 años. Entonces, por eso nos dio tanto.
Vigorón agarramos 80 centímetros para tener 10.000 años. Entonces es como, y también depende si es la costa o el centro de la laguna, de donde sale ese testigo. Eso varía un montón. Y el de Desaguadero, 75 centímetros tiene, esos 4.000 años. Pero porque son zonas que quedan muy expuestas, es más tipo Yanganero, Desaguadero bien salado, que se evapora todo, entonces se vuela muchísimo. Y la siguiente pregunta era si esto es útil o si se ha hecho en cuerpos de agua de altura, me estoy refiriendo a más de 4.000 metros de altura, o cerca de ambientes glaciares. ¿Tiene lógica? Uno podría esperar encontrárselo en cuerpos de agua muy fríos que estacionalmente se congelan. En realidad sí, pues, cuando vos trabajas en altura, por ejemplo, vamos en lo que sería verano y primavera, muestreamos, digamos, y Desaguadero tenés que ir otoño e invierno, porque en primavera y verano no tenés nada del calor que hace. O sea, tenés las dos partes ahí. Sí, tengo varios planes para muestrear. Necesito gente que quiera subir a sacar testigo y muestrear conmigo. Claramente el chico de la de los proyectos. No, sí, Matienzo, tengo unas ganas terribles de muestrear. A Orcones la tenemos, el testigo de Orcones tenemos que nos dio mal la fecha en realidad. Nos dio como la parte inferior igual que la superior, entonces hay como un problema, el método capaz que no es el correcto, por eso estamos buscando alternativas y tratamos para hacerlo. La idea es capaz de hacerlo en los tracos en un futuro. Pero bueno, Orcones lo tenemos, el testigo, y mi idea también es, por ejemplo, sacar de Vegas todavía no se ha sacado testigos en esta zona, pero a veces la Vegas se complica, porque tenés que saber ruso y no sé, no sé si vos tuviste Euge en Vegas, ¿te pudiste sacar algo? Sí, sí, más Al sur. arriba, más o menos, más fácil. Claro, apenas sacamos 4 metros. Claro, Sí, bueno, sí. pero sí, la idea es llegar en algún momento. Así que te avisamos, te llamo para que subas. El problema también es no solamente subir y sacar testigo, todo lo que tiene, o sea, porque cada metro que sacas es un caño de hierro que tenés que ir agregando, y eso pesa muchísimo. Y a veces pasa como nos pasó en Yacanero que perdimos el sacatestigo, porque se nos cortó, se nos desoldó y quedó a 10 metros de profundidad el sacatestigo y quedó el Yacanero. Ahí. Tani lo quiere ir a buscar, la parte de abajo quedó ahí, no la pudimos sacar nunca, con poseros todo, pero se te derrumbaba todo, entonces lo perdimos, porque hace tanta sopapa, digamos, tanta presión cuando lo querés sacar todo el sedimento y todo el agua que tiene arriba, que se desoldó. Acá hay otra pregunta de Sam. Yo, vos dijiste que en la laguna de Tiburón hubo agua dulce en algún momento. Entonces mi pregunta es, ¿hace cuánto se estabilizó o empezó esa estabilización? No hace tanto en realidad, para mí, o sea, igual ¿Se puede asociar, no sé, a la agricultura o al manejo de los cursos de agua? es que yo no quiero expoliar la tesis de Leo, porque es su tesis doctoral. Estoy esperando que salga el paper. En realidad, hasta este momento, que fue en 1900, el agua estaba más dulce y muy esporádicamente había aparecido que cuando se secó una especie más salina. Pero para mí, hasta hace relativamente poco estaba mucho más dulce. Estaba entrando, porque el Vigorón tiene un problema de que no es tan natural como creímos todos. Si vos te vas al costado del camping, en realidad hay una bomba que está tirando agua, y vos decís, ¿qué pasó? Están tirándole todo el tiempo agua. Entonces, toda esa agua que viene, seguramente viene de todo lo que es el regadío, y tiene todos los pesticidas, fertilizantes, todas las cosas que tiene, y todo eso es lo que te hace que te salinice el agua, en realidad. Este es más que un ejemplo de relacionarlo con el cambio climático, además con el manejo, porque además en la zona de donde está el Vigorón hay mucho manejo de agricultura y todo eso, entonces es más manejo de cuenca. ¿Qué hicieron con la cuenca? Con ese río que estaba llegando alimentando, ¿cuándo los separaron? ¿Cuándo empezaron a tirar agua? Es más de ese estilo, digamos.
No, a mí me recibe esa información porque voy a trabajar con bioremediación justamente de problemas de la salinización. Entonces me sirve esa información como justificativo. Es decir, la calidad del agua y del suelo es como que se puede mejorar. Sí, en realidad el problema de cuando se desalinizan el agua es esa, que se desaliniza el suelo. No es solamente que quede ese espejo salado y bueno, ya está, se murieron un par de organismos acuáticos, algunos piensan, pero es todo lo que conlleva eso, toda esa salinización. Pero te la pasamos mejor. Me sirve, muchas gracias. Contactate conmigo. No sé si alguien más quiere preguntar. Si no, le volvemos a agradecer a Sabina